Yo estaré aquí conversando con Lourdes Encinas, quien es periodista y maestra en gobierno y en asuntos públicos. Gracias, Lourdes, por haber venido. Muchas gracias por la invitación, un gusto acompañarles. Pues Lourdes, el tema hoy es: ya empezaron las movilizaciones de los diferentes elementos de la Guardia Nacional, ya empezaron a llegar para acá. Hoy en la mañana el último dato con el que me quedé fueron 1,500 que llegaron ya al estado. Se espera que lleguen, entiendo, 1,500 a San Luis, Río Colorado, una cosa se había leído, pero unos 4,000 deben de llegar a toda la región y otros 10,000 pues desplegados en toda la frontera. ¿Qué has pensado al respecto de ello? ¿Qué hay de nuevo que no hemos visto? Pues me parece que es parte del cumplimiento de los acuerdos que logró la presidenta Claudia Sheinbaum con Donald Trump. No me parece que es verlo como algo extraordinario, es parte de cumplir una parte del acuerdo, e inmediatamente empezaron a llegar las tropas a la frontera. La única observación que yo vería aquí en este asunto es que algunas de esos elementos de la Guardia Nacional estaban destinados a Quintana Roo, por ejemplo, a los sitios turísticos de ahí. Entonces, quitarlos de ahí sí va a implicar dejar desprotegida esa zona. Quizá requeriríamos un poquito más de explicación cómo va a operar ahora esas zonas del país en donde estaban desplegados estos elementos, pues para no reforzar mucho en una parte y que se quede algo descuidada otra, ¿no? Porque finalmente por la frontera sur es por donde entran las caravanas de migrantes. La presidenta dijo que son 135,000 elementos, o sea, como con esa preocupación, 135,000 elementos de la Guardia Nacional, más adicionales, pues todas las otras fuerzas de seguridad que existen, policías locales, etcétera, y cualquier tipo de la Sedena, la Marina, etcétera, que refuerzan también. 10,000 representaría menos del 10%, puede ser alrededor de un 8% de las fuerzas de la Guardia Nacional estarían movilizadas en la frontera, que aún así la frontera requiere una atención especial, por lo cual realmente en términos extraordinarios quizás sea un 4%, 5% adicional que está llegando a la frontera. A ver, en Estados Unidos también los propios analistas luego llegan a decir, pues México ya tiene una fuerza desplegada relativamente fuerte en la propia frontera. En años anteriores habíamos tenido 15,000. Entiendo que en el 2019 el presidente López Obrador se había comprometido hasta con 25,000 elementos de la Guardia Nacional. Pues 10,000 no sé si realmente vayan a generar un problema estructural en la inseguridad en los estados en donde salen, ¿no? No creo que lo vayan a hacer en los estados en los que salen, ¿no? Simplemente es una reagrupación de las fuerzas y que quede claro más eso en el discurso, que no se deja desprotegida otra parte del país, ¿no? Pero repito, no me parece, pues era lo que estábamos esperando que sucediera después del fin de semana y después del acuerdo que tuvo la presidenta Sheinbaum con el presidente Trump, y del otro lado también entre la frontera de Canadá y Estados Unidos está ocurriendo lo mismo. Entonces, pues creo que era lo que debía de haber pasado, ¿no? Está pasando lo que tenía que pasar derivado de esos acuerdos. Extraordinario. Estamos arrancando con una mesa de análisis, platicando acerca de este asunto del despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con Estados Unidos ante el acuerdo con Donald Trump para que no nos impusiera los aranceles, y después también vamos a abordar acerca de los derechos humanos de los migrantes, y después, ¿por qué no?, para finalizar, algo acerca del Día de la Constitución que celebramos hoy, la Constitución de 1917. En ese año fue promulgada. Pero antes vamos a ir a una pausa. Regresamos con más. En conferencia de prensa, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, anunció el relanzamiento del logotipo hecho en México en medio de las tensiones económicas y arancelarias con Estados Unidos. El objetivo es fortalecer la identidad de México y consolidar su relevancia internacional a través de una gran campaña nacional. Este relanzamiento forma parte del Plan México, que se pondrá en marcha el 3 de marzo, coincidiendo con el 47 aniversario del registro del logo en el Diario Oficial de la Federación. La estrategia busca distinguir los productos elaborados en México y promover su consumo tanto a nivel nacional como internacional. David Kersenovich, el titular de la Secretaría de Salud, informó sobre la implementación de los protocolos nacionales de atención médica, una estrategia enfocada en la prevención y tratamiento de las principales enfermedades que afectan a la población mexicana. Los PRONAM abordan enfermedades de alto impacto como diabetes tipo 2, hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, obesidad y sobrepeso, además de vacunación y atención en los primeros 1000 días de vida. Estos protocolos fueron desarrollados con la colaboración de médicos del sector público y privado y buscan establecer lineamientos claros para
para la atención médica y fortalecer la prevención en todos los niveles de atención. Un sismo de magnitud 5.7 localizado a 107 kilómetros de Ciudad Hidalgo en Chiapas se registró la madrugada del miércoles sin causar personas lesionadas ni pérdidas humanas. El movimiento fue perceptible en los 16 municipios de la franja fronteriza entre México y Guatemala como Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico y Mazatepec. Aunque en Tuxtla Gutiérrez no fue perceptible en varias zonas, se activaron las alarmas y Protección Civil realizó recorridos en áreas afectadas por sismos anteriores. Según el Servicio Sismológico Nacional, hasta enero se habían registrado 151 sismos en Chiapas, que ocupa el cuarto lugar en sismicidad nacional. Las autoridades recomiendan extremar precauciones y mejorar las instalaciones de las viviendas. Sonora Noticias PM. Volvemos. El gobierno de Sonora te ayuda a proteger a quienes te dan amor incondicional. Mantén a tus perros y gatos seguros y saludables. Te invitamos a traer a tus mascotas a nuestras jornadas de esterilización los días 4, 18 y 25 de febrero en el Hábitat Los Olivos en Hermosillo y brindarles un futuro mejor, porque amar es proteger. Sonora. Sonora Noticias PM. Regresamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos de regreso con más aquí en Sonora Noticias PM. Estoy conversando con Lourdes Encinas, quien es periodista y maestra en Gobierno y Asuntos Públicos. Estamos terminando, Lourdes, de hablar del despliegue de la Guardia Nacional en la frontera. ¿Qué riesgos llegas a ver acerca de ello? Riesgos yo vería sobre todo del otro lado de la frontera en el trato que pueden recibir las personas migrantes que logran, a pesar del despliegue de fuerzas, que logren pasar hacia allá, la forma en la que se les está tratando con una total falta de respeto a sus derechos humanos, a los derechos elementales que cualquier persona debe tener, y la forma en la que en algunos casos están siendo repatriados desde Estados Unidos a sus países de orígenes, esposados y como si fueran delincuentes de alto nivel que Las imágenes de los que llegaban a Colombia era una cosa realmente fuerte, sí, ¿no? Esposados, sí, de pies, de manos, y luego todo mundo a una estación central en donde las cadenas llegaban, tratados como criminales verdaderamente cuando pues son migrantes, ¿no? Sí, y ninguna persona es ilegal en sí mismo. O sea, puede no tener papeles, le puede faltar un estatus migratorio, sí, pero ilegal no somos. No lo es nadie y todos merecemos un mínimo de respeto muy elemental a tu condición de humanidad, pues. Bien, ahora, el utilizar la Guardia Nacional de alguna forma para patrullar la frontera. A ver, la crítica de las personas más cínicas, de quienes analizan la situación o el rol de la Guardia Nacional de forma más cínica, es que en este país, desde su reciente creación, que no lleva tanto tiempo, ha funcionado más que como una Guardia Nacional, como una policía fronteriza. En todo el país, pues, tampoco es que sea fronteriza únicamente en la frontera, sino fronteriza en la lógica de que detienen la migración que va hacia Estados Unidos y que México en sí mismo es una frontera de toda la migración de Centro y Sudamérica. ¿Hay algo de verdad en eso? En que más allá del despliegue específico en la frontera en este momento a partir de un acuerdo, pues que México está funcionando como pues la barrera, la gran barrera que hay para evitar la migración, y debemos de también hacerlo así para evitar la imposición arancelaria? Mira, yo recuerdo los momentos en los que la Guardia Nacional empezó, es que fue esas imágenes de aquel entonces, que fue en el sexenio anterior, sí, cuando los empezamos a ver conteniendo a las caravanas de migrantes que venían del sur. Fue muy fuerte ver ciertas imágenes porque no estábamos acostumbrados a tener elementos de este tipo haciendo ese tipo de trabajo, ¿no? Y tampoco tienen necesariamente, sobre todo en aquel momento, la formación para eso. Había cuerpos especializados para ello. Entonces yo creo que esa crítica deriva un poco de eso y de esas imágenes fuertes que vimos allá. No me parece, la verdad, no coincido plenamente con que estemos siendo una barrera para contener la migración, porque eso implicaría que se estuvieran desatendiendo otras causas que tiene que cubrir la Guardia Nacional y que se está haciendo en mayor o menor medida. Pero no me parece realmente que seamos en los hechos una contención para eso, que nos estemos cometiendo una policía migratoria para contener eso, porque además tampoco hemos dejado de ver la entrada de migrantes desde la frontera sur.
esa es otra Sí. cosa. Bueno, pero sí ha habido una reducción, por ejemplo, en la cantidad de caravanas, o por lo menos caravanas Sí, que se sí la ha disuelven habido. muy rápidamente y que tampoco es que se disuelvan de forma espontánea, sino que México sí ha asumido el rol de, pues de alguna forma, pues de asumir la realidad de que somos un país de tránsito, ya en ocasiones, cada vez más un país de destino en sí mismo, voluntario o extraordinario, involuntario, pues que se terminan aquí quedando los migrantes, y que pues el problema de migración que diagnostica Estados Unidos no necesariamente tiene que ver porque sean mexicanos que están cruzando la frontera, sino por una serie de ciudadanos de otros países, más hacia el sur, que transitan a través de acá y que terminan en la frontera. Otra preocupación que a mí me surgiría, más allá de esta movilización en específico, es, por ejemplo, que se haya acabado el CBP One, que era esta posibilidad de que la gente agendara su cita en la frontera meses años en anticipación, que pues esto resulte nuevamente en lo que vimos el sexenio pasado y que si de alguna forma nos hablaba mucho, pues, pero que es que la frontera norte de México, la sur de Estados Unidos, se convirtió en ocasiones en un centro de refugiados. Había una serie de campamentos irregulares con decenas de miles de personas esperando cruzar porque tenían que estar presencialmente ahí durante una cantidad de meses sin fin, intentando cruzar por momentos, regresándose, volviendo a intentarlo. ¿Hay posibilidad de que eso regrese a ser así? Yo creo que sí hay un riesgo latente de que eso ocurra porque ya hay gente que ya estaba lista para tener su cita y se canceló abruptamente este programa, pero no se han regresado y no pueden en ciertos casos regresarse a sus países de origen y están ahorita en las zonas de los estados, en la frontera, pues esperando a ver si hay un cambio en esto, ¿no? O en algunos casos van a modificar el plan que tenían para quedarse en México porque no es opción para ellos regresar a sus países de origen. Entonces, sí me parece que hay un riesgo ahí y sí me parece que puede representar un gran estrés para las finanzas públicas, porque eso implica, además del programa ya anunciado para atender a migrantes, pues que va a haber gente que se quede aquí, que va a requerir acceso a trabajo, que va a requerir acceso a salud, a alimentación, a un lugar donde quedarse. Yo creo que ese es un riesgo, sí, en el corto plazo que debe estarse teniendo en consideración. Bien, sí, pues no es deseable, nunca será deseable pues tener ese tipo de situaciones, pero pues naturalmente. ¿Cuál es el precio que hay que pagar? O sea, ¿hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para evitar los aranceles del 25%? A ver, a mí, quienes hacen la crítica y que hoy la había en muchos espacios de que, a ver, movilizar 10,000 elementos no es cualquier cosa, de la Guardia Nacional hasta la frontera, ponerlos a disposición de los Estados Unidos para solucionar el problema de migración, de tráfico de armas, tráfico de drogas. Decían, pues es un precio muy alto que pagar para evitar el 25% de aranceles. A mí me parece que aún hace falta muchísimo más para poder decir que ya el precio empieza a complicar, saber qué es más valioso si una cosa o la otra. Un poco hacia dónde podrías decir o poner tu linterna para ver la luz de cuál es la línea de decir, a ver, aquí a lo mejor ya nos conviene asumir el 25% de aranceles. Yo creo que puede ser cuando el costo deje de verse solamente en términos económicos y cuando empiece a pueda cruzarse una línea en la que se ponga en riesgo cuestiones de soberanía o de intervencionismo. Por ejemplo, la parte esta de declarar como terroristas a los grupos del crimen organizado, a los cárteles del narcotráfico. Yo creo que eso puede llevar a valorar efectivamente el costo que tú dices, que ya no sería en términos económicos, sino que ya tendría otros aspectos en los que se debería evaluar si a lo mejor nos conviene más quedarnos con el 25% de los aranceles. Sí, me parece una gran línea para decir. Evidentemente esto no se puede medir en términos económicos. Yo en la pregunta pensé que sí iba a ir por ahí, pero no, naturalmente hay otros costos y hay que cumplir los acuerdos y Estados Unidos también debe de hacerlo. Parte del acuerdo no fue que aquí interviniera ningún tipo de presencia militar en territorio soberano. Empezamos a ver elementos de que por lo menos quieren empezar a generar la percepción de que hay la posibilidad de que en una de esas logren intervenir. Me estoy refiriendo a la presencia particularmente de un avión que entiendo había sido utilizado en otros momentos, en otras latitudes para labores de espionaje. Y el día de ayer también escuchamos acerca de la presencia de un
buque portaaviones que tiene hasta capacidades, entiendo, nucleares, pues, que evidentemente aquí no están en juego, pero un buque de altísimo poder militar, ya muy cerca de la frontera, entiendo que a 40 kilómetros de Ensenada, Baja California. Es que hay que recordar también con qué tipo de persona estamos tratando. Donald Trump es una persona que es especialista en generar caos, en provocar caos, en generar ruido, y que no necesariamente es constante en las decisiones que toma. Entonces hay que tener en cuenta esa parte también. Yo tengo muy presente lo que dijo la senadora Elizabeth Warren, senadora de Estados Unidos, el día de la toma de posesión de Donald Trump, que decía precisamente eso. Es un agente de caos que va a empezar a hacer cosas, a decir cosas, a generar muchísimo ruido, en lo que podrían parecer como distractores, ¿no? Pero hay que mantener el enfoque a lo que verdaderamente sí puede hacer, porque dentro de todo ese caos va a ir metiendo y va a ir haciendo cosas de mucho impacto para la sociedad norteamericana, sobre todo. Por ejemplo, el fin de semana, mientras estaba anunciando los aranceles para México, Canadá y China, tenían en el señor Elon Musk, de los empresarios que están a su lado ahora, y con la agencia esta que tiene para simplificar el gasto burocrático en Estados Unidos, pues parte de su equipo que trabaja con él en las empresas privadas de él, tomó posesión de los sistemas informáticos del Departamento del Tesoro en Estados Unidos, que tiene mucho que ver con las cuestiones de pagos de pensiones, de pagos de créditos, una información sumamente confidencial a la que no debería tener acceso una persona particular. Sí, a ver, ¿no? El gobierno de Estados Unidos es en esencia un ente privado y cada vez parece más. Lourdes, tenemos que hacer una pausa, ya me están diciendo de producción. Okay. Vamos a dejarlos con el resumen internacional en voz de Juan Tapia y regresamos con más análisis después de unos mensajes. La Secretaría de Marina confirmó que hay navíos del Ejército de los Estados Unidos cerca de las costas de Ensenada, Baja California, pero aclararon que están en aguas internacionales. Esta aclaración se dio luego de que se reportara la presencia de 3 embarcaciones militares de Estados Unidos a unas 32 millas náuticas de las costas de Ensenada. Este hecho ocurrió un día después de que se informara sobre un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobrevolando aguas internacionales en el Golfo de California, cerca de Sinaloa. Inicialmente se mencionó que el avión voló sobre costas mexicanas, pero la Secretaría de la Defensa Nacional aclaró que la aeronave estaba en aguas internacionales. El gobierno de Estados Unidos difundió este martes las imágenes de inmigrantes trasladados a la base naval de Guantánamo en Cuba, como parte de la política de deportación del presidente Donald Trump. Las fotografías publicadas por la Secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, muestran a un grupo de personas con uniformes grises y manos esposadas, escoltadas por agentes de seguridad. Noem destacó que la bahía de Guantánamo albergará a los peores de los peores y que esto comienza hoy. Hace menos de una semana, Trump anunció la construcción de un centro de detención en la base con capacidad para hasta 30,000 migrantes, como parte de su estrategia para reforzar el control de la inmigración ilegal. La medida ha generado críticas internacionales, incluyendo un rechazo por parte del gobierno cubano, que calificó la decisión de brutalidad y advirtió sobre las posibles consecuencias para la estabilidad regional. El gobierno ultraliberal de Argentina informó el miércoles que se retirará de la Organización Mundial de la Salud, en línea en la decisión anunciada días atrás por Estados Unidos antes de retirarse del organismo. El gobierno de Milei, que ha mostrado un firme alineamiento con el presidente Donald Trump en política internacional, ha criticado en el pasado los sistemas de vacunas, así como ha desmentido que el cambio climático obedezca a la acción del hombre. Sonora Noticias PM. Volvemos. Hey tú. Sí, tú que andas desvelado. En Radio Sonora queremos que aproveches el insomnio para conocer más de lo que hacen otros medios públicos. Por eso llega la barra de opinión nocturna en colaboración con Canal 11, Canal 22 y el Canal 14. A partir de este lunes 10 de febrero con contenidos diferentes toda la semana. De lunes a jueves escucha Mañanera 360, de 11 a 11:50 de la noche. Y los viernes de 12 a 1 de la mañana. A partir de las 12, los lunes, escucha a los Moneros Hernández, Rapé, El Fisgón y Cintia Bolio en Chamuco TV. Los martes, el noticiero científico 11 Lab con Ana Cristina Olvera. Los miércoles, a Sabina Berman en Su Largo Aliento. Y los jueves te presentamos La Pizarra con Alfredo Serrano y todo su equipo de latinoamericanistas. Si te vas a desvelar, que sea escuchando Radio Sonora. Sonora Noticias PM. Regresamos.
Estamos de regreso y hay mucho más. Estoy platicando con Lourdes Encinas, periodista y maestra en Gobierno y Asuntos Públicos. Nos quedamos, Lourdes, en el análisis que hacías con respecto a la presencia de esta aeronave hace 2 días, militar de los Estados Unidos, y luego ayer por la tarde se reportaba un buque de alto poder, portaaviones de alta capacidad militar cerca de las costas de Ensenada. Sí, el punto al que iba es que hay que tomar en cuenta que Donald Trump está tomando acciones y está generando un discurso en el que le habla a su base allá en Estados Unidos. Y el acuerdo que nosotros podemos pensar aquí que fue, y que sí fue, pues, sí fue bueno. Para él lo vende allá como si hubiera sido una victoria que logró doblar a México y a Canadá que hicieran mandar tropas a sus fronteras, que Canadá que bueno, y aquí lo manejamos al revés. Aquí hay quien dice, no, la presidenta habló a Trump. Sí, es que lo vamos a ver así. Pero incluso el hecho de mandar esta aeronave y este buque son cosas con las que le habla ya. Y miren, sí lo estoy haciendo y sí le voy a presionar y van a hacer lo que yo quiera que haga. Y esa es parte de la narrativa que genera él y que generan las personas que están a un lado de él, que están promoviendo una agenda que es muy que se está yendo muy hacia una derecha muy radical. Oye, me platicabas también antes del corte acerca de esta personalidad de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, por lo menos de los públicos, y cómo ha cooptado poder y una serie de espacios sin ser electo, sin tener una obligación constitucional, sin haber jurado ni ante la Biblia ni ante absolutamente nadie. Ha empezado a cooptar una serie de espacios importantes, convirtiéndose en esencia en un vicepresidente de facto o en un copresidente de facto, en una agencia que no existía antes, que no tiene responsabilidades constitucionales claras, la Agencia de Eficiencia Departamental, una inventada así que se echaron. Sí, y que tiene ahorita acceso a información confidencial de los ciudadanos y los contribuyentes de Estados Unidos, que es una cosa muy delicada que la tenga una entidad privada como él, o también el asalto, porque así es como se está manejando ya al USAID, donde incluso congresistas demócratas trataron de ingresar al edificio para ver qué estaban haciendo estas personas ahí y no los dejaron entrar. El USAID es esta agencia de cooperación internacional. Sí, la agencia de cooperación internacional. Entonces, es parte de la advertencia también. Donald Trump está cogobernando con un grupo de millonarios tecnológicos que tienen un alto poder de influencia en el manejo del discurso y en la promoción de propaganda muy sofisticada que es amplificada ahora a través de algoritmos. Y eso no es parte de una agenda que se limite a Estados Unidos, sino que es parte del movimiento que estamos viendo en diversas regiones del mundo, en el que estamos viendo un avance de una derecha muy radical con tintes muy represivos y de restricción de libertades en miras de un control que puede llegar a ser muy absoluto. Sí, y además dentro de este tecnofeudalismo que propone Trump, o una cosa, no sé cómo más llamarlo, además de eso, donde está Elon Musk, está Zuckerberg, Bezos, todos presentes en la toma de protesta del presidente, y todos con una gran cantidad de influencia empezando a modificar, a moldear sus empresas ahora para servirle a los intereses culturales y políticos de Trump, para servirle a su presidencia, pues. Además de ello, Musk tiene la particularidad de ser migrante, de ser un tipo sudafricano que migra a Estados Unidos, y en la incongruencia que eso implica, aún así con una propuesta fascista de alguna manera, peligrosa, que pues puede tener implicaciones fuertes para México. O sea, entiendo este asunto de que le habla realmente a su base, le habla a su base. Pero Trump, tú me decías en el corte que es un tipo que en cualquier momento se le vota y en cualquier momento puede cometer una barbaridad. Lo que pasa es que es una persona que regresa a la presidencia de Estados Unidos, regresa al poder después de haber transitado un periodo y después de haber cometido una serie de acciones que lo llevaron incluso a ser declarado culpable de ciertos delitos. El primer presidente criminal de Estados Unidos. Sí, pero ya se dio cuenta que pudo seguir transitando impunemente y pudo regresar a la presidencia de Estados Unidos mucho más
lleno de poder, mucho más envalentonado. Entonces, una personalidad de ese tipo, con la gente que tiene al lado, yo creo que se debe de tomar muy en serio desde el gobierno de México, medir muy bien las acciones que pueda llegar a tomar y estar preparados para escenarios que podrían parecer muy descabellados, pero que pueden ocurrir. O sea, tiene que tener en su equipo preparados respuestas para diversos escenarios, incluso para que no cumpla acuerdos como este. Me quedé con este asunto que comentabas acerca de declaraciones que no he escuchado de la senadora Elizabeth Warren, entiendo que es senadora por Massachusetts, una proponente de izquierda. Sí. Me gustaría que elaboraras un poco más acerca de lo que decía, y que hay que tener un poco, entendí, bien en la mira qué es lo que es capaz y lo que no es capaz de hacer jurídicamente. Sí, en parte jurídicamente, pero sobre todo que el caos que genere no haga que los ciudadanos y las ciudadanas de Estados Unidos se distraigan de asuntos que sí puede estar cometiendo de manera un tanto más sobrepticia, como esto de tener control de la información del Departamento de Tesoro o del tema del USAID, y pedía a ella estar más enfocados. O sea, no perdernos en el ruido y el caos que pueda generar, sino estar muy atentos a lo que sí puede estar haciendo desde el gobierno de Estados Unidos. México, ¿a qué debe de estar atento? Los mexicanos, ¿a qué debemos de estar atentos dentro de este gran caos que vamos a escuchar? Que Groenlandia, que Panamá, que si le va a poner aranceles a China. México, ¿a qué sí debe de estar viendo? Y los mexicanos, y luego también el gobierno de México, pues los consulados allá, ¿a qué deben de estar viendo? La embajada, la presidenta. Me parece que es lo que está sobre la mesa, que es el asunto de los migrantes. Que se respeten los derechos humanos de todos los humanos. Tener un plan preparado para el regreso incluso de mexicanos que estén allá, no solamente migrantes de otros países, porque es altamente probable que veamos un aumento en las deportaciones de mexicanos también, y estar preparados para eso. Y no perder de vista que tenemos muy cerca ya la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Entonces eso va a requerir también muchísimo trabajo de parte del gobierno mexicano para que sea un acuerdo que realmente sea benéfico, como lo ha sido todo, o incluso Canadá. Canadá está pensando en ya no seguir en ese acuerdo. Entonces, yo diría que eso, la migración es un tema muy esencial, el tema del Tratado de Libre Comercio y lo que tiene que ver con la inseguridad provocada por el crimen organizado, que es de las cosas que más Donald Trump está señalándole al gobierno mexicano. Claro. Me interesa este asunto del TLC, porque en este momento no lo tenía yo en mi mente, pues evidentemente sé que en el 2026 se renegocia. En esencia, si Donald Trump pone aranceles a México o a Canadá, se acaba de facto el TLC. Eso es decir, pues de alguna manera me salgo, porque el TLC justamente previene, le da trato de nacional a la mercancía extranjera de los países que forman parte del tratado. Sobre eso, ¿ves riesgo entonces de que, o sea, hay posibilidad de evitar eso de forma permanente? O sea, de poder negociar y decir, pues ya no queremos este tipo de amenazas, o me parece que pone en una situación complicada negociar un tratado de libre comercio cuando un año antes o año y medio antes, pues ahorita está un presidente quien va a ser quien negocie, quien encabece la negociación por parte de Estados Unidos, amenazando a las contrapartes del tratado con romperlo, pues el tratado que él mismo firmó, que Trump firmó. Claro. Por eso te digo, hay que estar muy conscientes de que es una persona capaz de hacer cosas que pueden sonar descabelladas y que además se siente por encima de la Constitución, se siente por encima de la ley, se siente por encima de acuerdos internacionales que protegen las cláusulas del Tratado de Libre Comercio, por ejemplo. Pero las personas, cuando asumen una posición autoritaria, se sienten por encima de todas esas cosas. Entonces, sí puede tomar decisiones, aunque sean violatorias de todo este tipo de acuerdos, pero que para resarcirlas va a llevar tiempo. Entonces, por ejemplo, China presentó una queja ante la Organización Mundial de Comercio por los aranceles precisamente impuestos, pero eso va a llevar mucho tiempo en desarrollarse, y hay que tomar en cuenta también que estamos en un momento en que las organizaciones internacionales carecen de la fuerza que tenían antes para dirimir conflictos entre países. Lourdes, estaba yo ayer hablando con una persona que me decía,
Ojalá pudiéramos retroceder el tiempo al 2 de noviembre de 2024 y cambiar algo para que Kamala Harris fuera presidenta de Estados Unidos. Yo aún no me termino de convencer de que la situación sería mejor o las condiciones serían mejores hubiera ganado quien hubiera ganado. Tu percepción al respecto de eso, porque no he dejado de pensar en esa conversación que tuve ayer. ¿Estaríamos mejor si estuviera Kamala Harris en la silla de la Casa Blanca, la oficina oval? Yo creo que lo mejor sería estar pensando en qué hacer a futuro y no qué hubiera pasado antes, ¿no? Yo creo que por lo menos tendríamos una interlocución más formal, menos escandalosa y más confiable con una personalidad como la de Kamala Harris. Pero, insisto, ya no ocurrió, entonces mejor hay que estar planeando qué sí puede llegar a ocurrir y prepararse para ello. Hay en el gabinete federal por lo menos 3 funcionarios que me parece que tienen un muy buen entendimiento de cuál es la situación actual en el mundo. ¿En el gabinete federal de acá? En el gabinete federal de aquí, de México. Que es Marcelo Ebrard, que es Juan Ramón de la Fuente y que es el secretario de Hacienda, Rodríguez de la O. Yo creo que son esas 3 personas y que ya han participado antes en negociaciones de ese tipo, que pueden ayudarle mucho a la presidenta a paliar esta situación en la que estamos. Un poco el problema que veo es que no veo miembros sensatos en el gabinete de Trump. Afortunadamente, creo que el hombre más sensato dentro de los disponibles es el secretario del Tesoro, que nombró un tipo que dio una buena conferencia, una buena comparecencia ante el Senado cuando fue ratificado, o me parece que está por ser ratificado, una situación así, y quien encabezará también las negociaciones de este grupo de trabajo por parte de Trump. Creo que ahí hay margen de maniobra. Se nos empieza a acabar el tiempo, pero ¿por qué no hablamos como de última cosa? Un breve comentario acerca de tus impresiones de un elemento que sí es quizás de más ruido, de aquello que decías que no hay que detenernos tanto, pero tú lo decías en cuanto a Trump, que es el asunto del evento de la Constitución que hubo en Querétaro el día de hoy, donde no fue invitada la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia y la encabezó pues la presidenta. Hubo representación de los otros 2 poderes, sí estuvo el presidente del Senado, sí estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, pero una ausencia de la presidencia del Poder Judicial. Sí, a mí me pareció que sí se debió haber invitado a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque finalmente es un acto, no hay, después del aniversario de la independencia, me parece que no hay acto más republicano que el de la conmemoración de la promulgación de la Constitución. Entonces, a mí me parece que sí se debió haber invitado a la presidenta de la Suprema Corte, independientemente de la situación que haya entre la presidenta Norma Piña y la presidenta Claudia Sheinbaum, porque no puedes esperar a tener personas afines a ti para realizar actos republicanos. Debes de estar más por encima de eso. Además, porque ya estamos en un punto en el que finalmente el modelo del nuevo sistema judicial planteado por el partido en turno, pues es el que se va a implementar. Sí. Entonces ya hubiera sido hasta un acto de mera última cortesía, pues para concluir. El año próximo habrá otra composición de la Suprema Corte, otra presidencia de la Suprema Corte, será otro el Poder Judicial por completo. Será incluso otro el Estado del país. Sí, será otro el Estado del país, otro el Estado de la República, pues las condiciones en las que opera la República. A ver, esta es la reforma, hoy conmemoramos la promulgación de la reforma en 1917. Hoy es una reforma distinta, a una constitución distinta a la de 1917, donde sí se ha reformado profundamente, una constitución sumamente liberal, sumamente progresista. Para bien o para mal, será usted quien lo decida. Muchas gracias, Lourdes Encinas, por haber estado aquí conmigo. Gracias por haberme acompañado. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por habernos sintonizado también. Gracias por haberle puesto a la radio pública del estado de Sonora. Esta es su radio, esta es la radio de todos los ciudadanos, es la radio del pueblo de Sonora y este también es su noticiero. Mi nombre es Julián Mazoy. Agradezco a todo el equipo de producción que hizo posible este espacio el día de hoy. Y nos vemos mañana en punto de la 1 de la tarde aquí en Sonora Noticias PM. Muchas gracias. Hasta luego.